Hola. ¿Qué tal? Ahora que terminen de entrar, seguimos, denme un segundito. Bueno, seguimos entonces. Cuando acá, en esta descripción, me dice con supresión de la producción endógena, lo que me está indicando es que como consecuencia de la retroalimentación negativa que está dando esa cantidad de corticoide exógeno, sea el que fuere, a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, se deja de fabricar CRH, se deja de fabricar ACTH, y la consecuencia es que no se fabrica cortisol, y además que lentamente las células que lo deberían estar fabricando se van a ir muriendo, con lo cual la masa total, la capacidad de producción de cortisol que voy a tener va a ser cada vez menor. Eso, según cuánto se llegue a reducir, y esto va a depender de si el paciente es joven o si es viejo, si tuvo un mes o 20 años de tratamiento. O sea, hay un montón de variables que hacen que la magnitud del efecto sea diferente, puede tener consecuencias distintas. La segunda obviedad es que esa cantidad aumentada de corticoides que tengo en circulación va a estar generando consecuencias en un rango de concentración más alto que lo que debería estar ocurriendo normalmente. Si yo les dije recién que fisiológicamente los corticoides producen aumento de la glucemia y que esto el organismo se las arregla para usarlo adecuadamente, si tengo mucho corticoide, ese aumento de la glucemia va a ser mucho más grande y eso puede hacer que el organismo no tenga capacidad de compensarlo, con lo cual voy a tener un conjunto de consecuencias, y si el paciente encima es diabético, mucho más grave todavía. O sea, la utilización de corticoides en este tipo de modalidad me va a estar generando efectos adversos que van a ser característicos de las acciones que tiene normalmente, pero que además van a estar en un rango de concentración más alto y por lo tanto van a ser más intensos.
Cuanto más grande la dosis, mayor intensidad de efectos adversos. Y ahí una idea que es importante es que las variaciones en dosis de los corticoides que usamos en terapéutica pueden llegar a ser muy, muy grandes, con lo cual los pacientes que tienen las dosis más grandes tienen una cantidad muy, muy importante de efectos adversos, cosas que no siempre son capaces de tolerar. Esto es, no es lo mismo un señor que está recibiendo una dosis por encima de lo fisiológico, pero no muy grande, porque tiene una enfermedad inflamatoria, que un señor que está recibiendo una dosis por encima de lo fisiológico, pero enorme, porque es un trasplantado y tenemos que evitar que rechace el riñón que le pusimos o lo que fuere. O sea, aunque sea el mismo corticoide, los efectos adversos y sobre todo la intensidad de sus efectos adversos va a ser totalmente diferente y en algunos casos puede ser que no sea soportable, o sea que haya que buscar otras drogas o resignarse a que no se puede conseguir el efecto y pensar, digamos, en alguna otra alternativa. Bien, las acciones de los corticoides son mucho más complejas que las acciones que estuvimos discutiendo de los antiinflamatorios no esteroides. Los corticoides actúan en un receptor que fisiológicamente es muy importante, el cual hace varias cosas. La más importante, no la única, pero la más importante que hace, que es la única que vamos a discutir con ustedes, porque es la que nos hace falta para armar un cuentito más o menos entendible, a expensas de dejar unas cuantas cosas en el tintero, dicho sea de paso, es que el receptor de los glucocorticoides es fundamentalmente una proteína que regula la transcripción de genes en nuestro organismo. O sea, funciona como un factor transcripcional regulado por un ligando. ¿Cuál será ese ligando? Es la droga que se une al receptor. ¿Y de cuál droga estamos hablando? Del glucocorticoide. El glucocorticoide, exactamente. Para entender esto, desgraciadamente, vamos a tener que repasar alguna cosa que han visto, pero que tal vez no recuerdan adecuadamente, que tiene que ver con cómo se regula la expresión de nuestro programa genético. Ya algo hablamos la vez pasada, y la impresión que me dio es que les quedaban un par de cosas en el tintero. Si no, esto lo podemos pasar más o menos rápidamente. O sea, díganme a medida que vamos avanzando, digamos, cuánto se entiende o se deja de entender. Esto es un listado de tareas, si ustedes quieren, para tener la expresión de un gen. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que ir produciendo en forma secuencial para que finalmente tengamos un gen expresado. ¿Qué cosa era un gen? ¿Algún recuerdo de qué cosa es un gen? No todas juntas, por favor. Es lo que tiene nuestra información genética. Canudo. ¿Y eso de qué está hecho? De ADN. De ADN. El ADN. Ese ADN normalmente se encuentra en los cromosomas. En algún momento han estudiado esto. En particular formando una cosa que se llama cromatina, ¿sí? Que es como está empaquetado, más o menos compactado. Denme un segundito, por favor.
Bueno, entonces, les decía, estamos con el punto de partida es el ADN que está ubicado en la cromatina. Para que el gen se exprese, lo primero que tiene que empezar, y es un proceso especialmente relevante, porque está resaltado en negrita, es comenzar la transcripción. Transcripción era el proceso por el cual estábamos copiando esa información que estaba en el ADN en una segunda molécula, que es también un ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico, o sea, el ARN. Lo que produce la transcripción es un transcripto. Ese transcripto que se formó por la transcripción le tienen que pasar un montón de cosas que se llaman maduración, que algo mencionábamos el otro día, en el cual hay un pedacito que se le va a cortar, le van a poner como si fuera un capuchón en una punta para que no le siga pegando nucleótidos, le van a poner una colita de poliadenilato en la otra punta para que pueda salir, digamos, y tener las condiciones para dirigirse al citoplasma, etc. Todo eso son los pasos de procesamiento y modificación del transcripto, que por lo menos en el trazo grueso deben haber visto en algún momento. Lo que va a salir de ese procesamiento es lo que se conoce como un ácido, un ARN, o sea, un ácido ribonucleico mensajero, que es lo que se abrevia como ARNM. Ese ARN mensajero tiene que salir del núcleo, es el transporte del núcleo que lo saca del núcleo y lo manda al citoplasma, donde se va a encontrar con qué cosa. ¿A dónde van al citoplasma? ¿A qué estructura? ¿El retículo endoplasmático? ¿En particular a qué cosa? A los ribosomas. ¿Se acuerdan? A la membrana. Tiene que llegar a los ribosomas, que es donde ese ARN mensajero va a ser leído y va a ser traducido. Una propiedad relevante en el medio, que en parte es afectada por los corticoides, es que en todo ese camino tiene que seguir conservando su estructura, o sea, la estabilidad es una propiedad relevante, que va a determinar cuánto tiempo va a seguir funcionando ese ARN mensajero. Una vez que llegó al ribosoma, se va a pegar al ribosoma y ahí va a empezar a ser leído, y ese proceso de leer la información que me está trayendo el mensajero y transformarla en proteína es lo que se conoce como traducción. O sea, la traducción es otro proceso tremendamente importante, o sea, también está resaltado en negrita. Cuando termina la traducción, lo que me está saliendo del ribosoma, ¿qué cosa va a hacer? ¿Sale algo del ribosoma? El ARN. No. El ARN entró, digamos, y lo que tiene que salir es otra cosa. Una copia, profe. Una copia del ADN. No, lo que tiene que salir es la proteína. El ribosoma fabrica la proteína. Es como si le hubieran puesto, digamos, un programa y lo que está tirando como resultado del programa es una impresión donde lo que está saliendo es, en este caso, la proteína. Leyó el ARN mensajero y cada triplete que leyó en el mensajero lo transforma en un aminoácido en la proteína y va pegando aminoácidos uno tras del otro de acuerdo a la secuencia que estaba en ese ARN mensajero. Eso es la traducción, y el ribosoma lo que fabrica son proteínas. O sea, lo que está saliendo es un polipéptido que corresponde a la secuencia de aminoácidos que estaba codificada en la secuencia de nucleótidos que tenía el ARN mensajero. ¿Ese polipéptido como tal sirve ya? ¿Qué les parece? Y si no sirve así tal cual, se transforma. Nada se pierde. Nada se pierde, eso es una muy buena aproximación. Tiene que salir. Sale, pero normalmente cuando sale va a parar al retículo endoplásmico, como decía alguna de las compañeras por ahí, y ahí le pueden pasar varias cosas. Puede pasar que simplemente lo use para
como si fuera una autopista para ir a parar a algún lado, o que durante su pasaje por ahí le ocurran una cantidad de cambios que se conocen como modificaciones post-traduccionales. Post-traduccionales quiere decir que son posteriores a que fue traducido. La traducción es fabricar el péptido, digamos, con la secuencia de aminoácidos. Pero si Por eso se le dice código genético, ¿no? Porque es un código que se conoce adentro. El código genético es lo que tiene el ADN. Claro. La primera lectura, que es copiarlo, digamos, a un lenguaje más fácil, es lo del ARN mensajero, y la traducción de ese código es lo que hace el ribosoma. O sea que las proteínas o los anticuerpos que nosotros tenemos también depende de la genética que tengamos. Obviamente. Sí, sí. Qué loco. No es loco, digamos, funciona así, que debemos hacer. El asunto es que entre esas modificaciones post-traduccionales, algunas son muy comunes. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de que hay cosas que son glicoproteínas. ¿Qué es una glicoproteína? ¿Qué será? ¿Qué será? Una mezcla de lípido con proteína, no sé. Una glicoproteína con G de gato. Glicoproteína es una proteína que tiene un residuo de hidrato de carbono. O sea, por ejemplo, tiene, qué sé yo, residuos de manosa o cosas por el estilo. Los anticuerpos que vos mencionabas recién son glicoproteínas. Y ahora hace falta que tenga esos residuos de hidrato de carbono pegados para que tengan la función. O sea, después de que fabriqué el péptido, que es lo que está codificado en el gen, hay un segundo grupo de modificaciones que se hacen por fuera del ribosoma, que van a determinar, o por lo menos van a regular en forma importante, la función que va a tener. ¿Sí? Algunas proteínas tienen más cambios que otras. ¿Sí? Esa proteína, con esas modificaciones, tiene que ir a parar a su lugar de función. En algunos será la membrana, en otros será otra organela, en algunos casos serán proteínas secretorias. ¿Qué proteína secretoria conocen? Que nombramos hace un ratito. ¿Nombramos alguna hace un ratito? La insulina es una proteína que tiene que ser secretada. O sea, la función de la insulina no es en la célula que la fabrica, sino llegando a través de la sangre, para lo cual tiene que ser secretada la sangre, a distancia. Ellos lo han estudiado, o sea, es una cosa que también saben. Y por supuesto, esa proteína puede tener una duración más larga o más corta de acuerdo a su mayor o menor estabilidad y los sistemas enzimáticos que la reconozcan y la puedan llegar eventualmente a metabolizar, o sea, a cortar en pedacitos. Para que un gen se exprese tiene que pasar todo esto. Lo que yo voy a estar viendo como expresión del gen es cuánto tengo y cómo funciona la proteína que estaba codificada por ese gen. Todo esto es regulado en distintos pasos por los glucocorticoides. Todo eso que estábamos contando recién, básicamente, tiene que ver entonces con cómo lo que estaba en el ADN va a ser expresado. Creo que llegan a ver con un poquito de imaginación la doble hélice acá, que está como dando vueltitas. Todo esto es cromatina compactada. ¿Sí? El gen que está en estos pedazos no se puede leer porque no tengo forma ni siquiera de acercarme para verlo. Cuando acá menciona que la estructura de la cromatina es lo que determina que algo pueda ser leído o no, me hace falta que todo esto que está enrollado se desenrolle y empiece a estar disponible, lo que acá aparece como cromatina abierta. Recién en esa situación, este gen, por ejemplo, que aparecía acá, que inicialmente estaba, digamos, todo tapado acá, empieza a poder ser eventualmente transcripto y después traducido y después tener la proteína. Que es lo que hace que, si bien todas las células tienen la misma información genética, no todas pueden usar la misma cosa al mismo tiempo.
Si miramos un poquito cómo es un gen, ¿ven esta línea negra que estoy marcando acá? Que sigue por acá, que sigue por acá, y que podría seguir más para allá. Eso es básicamente el ADN, o sea, es un esquema que intenta representar cómo está armado ese ADN. Cada una de estas cajitas que se ven como rectángulos intenta diferenciar pedacitos, no es que sean distintos, es un pedazo que tiene una función distinta, o sea, podría haber sido simplemente la línea negra, está marcado porque se diferencia, pero no es que tiene así una procedencia, cosa por el estilo. Hay pedacitos con distintas funciones. Hay algunos que van a aparecer en la proteína, a eso se los llama exones, y hay pedacitos que no van a aparecer en la proteína, que se llaman intrones, son los que se van a perder en ese procesamiento que yo les decía hace un rato. Y lo que nos interesa para el cuentito que estamos armando es sobre todo este pedazo que está al comienzo del gen, ¿sí? En lo que se conoce como promotor, que es el pedacito donde se van a pegar un conjunto de señales para que este gen pueda ser copiado. Ese copiado, ¿qué cosa era? ¿Cómo lo llamábamos? Transcripción. Transcripción. Transcripción, exactamente. Ese copiado es la transcripción. O sea, para que se pueda hacer la transcripción, me hace falta que acá alguien diga, pongamos una banderita y vengan acá que este hay que copiarlo. Normalmente ahí se van a fijar un conjunto de proteínas que genéricamente se llaman factores transcripcionales. Son un montón y no vamos a verlos todos, ¿sí? Este es el mismo esquemita de recién, pero en versión ahora sin los rectangulitos, digamos, mostrando con un poco más de detalle cómo puede ser un promotor. ¿Ven los ovalitos? Cada uno de estos ovalitos corresponde a un factor transcripcional distinto. Ahí, insisto, no es para que recuerden cuáles son los ovalitos, sino que hay un montón de factores transcripcionales que son los que van a determinar que un gen particular, sea el que fuere, se vaya a transcribir. Fíjense que esto que tiene más de 20 años, ¿eh? O sea, estamos hablando de historia que es conocida hace mucho, mucho tiempo. ¿Sí? La flechita esta que está acá arriba, apuntando hacia la derecha, lo que está diciendo es cómo se va a transcribir. Todos estos, cuando están juntos, van a hacer que se pegue acá una enzima, que lo que va a hacer es empezar a avanzar sobre ese ADN, copiando de acá hacia la derecha. ¿Sí? O sea, me indica el sentido de copiado. ¿Es importante el sentido de copiado? Sí, porque tiene un orden particular. ¿Tienen papel y lápiz? Sí. Bueno, escriban en el papel la palabra alas. ¿La escribieron? Sí. Son 4 letras, ¿sí? Sí. Si la leen de izquierda a derecha, dice alas. ¿Saben qué cosas son las alas? ¿Escucharon hablar alguna vez de las alas? De una paloma, por ejemplo. Sí. Supongo que sí. Léanlo ahora de derecha a izquierda. Sala. Dale. ¿Es lo mismo? No. El tema de cómo se lee esta información es crítico, o sea, si uno lo cambia, y acá estamos hablando no de 4 letras, sino que estamos hablando de un código que tiene a lo mejor 30.000, 40.000 letras, puede resultar cualquier cosa, o sea, esto es especialmente importante que se haga en forma ordenada. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, todo este proceso que parece, digamos, una pavada, en realidad es la clave para que nuestra especie sea lo que sea y no que seamos una babosa. O que tengan ganas de imaginarse. Y eso, uno de los que determina en cada momento quién y de qué manera está funcionando son los glucocorticoides. Estamos hablando de un actor peso pesado dentro de lo que es la regulación de nuestras funciones esenciales para la vida. En algunos de los esquemitas que van a aparecer más adelante van a aparecer muchos factores transcripcionales. No tiene que sentido que recuerden todos,
sí que identifiquen que el receptor de esteroides, por ejemplo, el receptor de glucocorticoides, que es un esteroide, pero no, hay otros esteroides que también actúan de forma parecida, es un factor transcripcional, y también que NF-κB, que discutimos ya 2 o 3 veces por lo menos con ustedes, es también un factor transcripcional, o sea, son de esas cosas, esos ovalitos que se pegaban ahí en el promotor para determinar quién y cómo se expresaba. ¿Hasta acá estamos más o menos? Sí. Bien. Volvemos entonces a los corticoides. Y yo les dije que los corticoides actuaban a través de un receptor. Ese receptor hace varias cosas y tiene varias localizaciones, pero nos vamos a concentrar en un pedacito de sus acciones, que es lo que genéricamente se conoce como efectos genómicos de los corticoides, o sea, con los que tienen que ver con la regulación transcripcional que son capaces de ejecutar. Y ahí tenemos básicamente 2 tipos de actividades distintas que el receptor de corticoides con el corticoide pegado va a ser capaz de mediar. Uno es inducción transcripcional. Inducción transcripcional quiere decir que se pegó al promotor y va a aumentar la tasa de transcripción del gen a cuyo promotor se unió. Inducción significa aumento del ARN mensajero que se va a estar fabricando. Después vamos a ver que hay algunas formas del receptor que se asocian más con esto. Hay un conjunto de genes que en vez de ser inducidos son reprimidos, o sea, en vez de aumentar su tasa de transcripción, dejan de transcribirse o se transcriben menos. De estos, hay muchas formas distintas de generar este tipo de efectos. En varios casos, es un efecto indirecto en el cual no es tanto el receptor de corticoides el que está pegándose al ADN, sino que está interfiriendo con el pegamento de algún otro factor transcripcional. Por ejemplo, muchos de estos que aparecen acá, el receptor de corticoides se pega a ellos y la consecuencia es que o no se pueden pegar al ADN, o se pegan distinto o funcionan distinto. O sea, tenemos 2 grandes formas entonces por las cuales el receptor de glucocorticoides es capaz de regular la transcripción. Y esto va a estar determinado por el corticoide pegado al receptor, obviamente. Va a haber genes que van a ser inducidos y va a haber genes que van a ser reprimidos. ¿Habrá genes a los que no le pase nada? ¿Qué les parece? ¿El 100% de los genes van a ser o inducidos o reprimidos? No están muy imaginativas, créanme que no. Hay genes que se inducen, genes que se reprimen y hay genes a los que no le hacen ni cosquillas, o sea, hay de todo. Pero los que se regulan tanto positiva como negativamente son un montón. Ya vamos a ver un poquito de eso, justamente. Dijimos que la acción que estamos describiendo los corticoides es a través de la regulación de la expresión de un gen, o de un conjunto de genes, para decirlo más adecuadamente. Empiezo, digamos, estando por acá arriba y tengo que llegar hasta acá abajo. ¿Cuánto puede tardar esto? ¿Un segundo? ¿Qué les parece? No, que es un proceso más lento. Es un proceso bastante más lento. Una consecuencia de esto es que el receptor con el corticoide pegado va a hacer cosas, pero desde que se pegó el corticoide al receptor hasta que yo veo la consecuencia de su acción, que dijimos que estaba producida por qué cosa, por la aparición de quién. En este esquema, para que yo diga que el gen se está expresando, ¿qué tengo que haber conseguido? ¿Que haya iniciado la transcripción? No. Para que el gen esté expresado me hace falta haber llegado hasta dónde.
hasta el final, hasta la proteína. Tengo que tener la proteína para que yo diga que el gen se está expresando. O sea, tengo que haber hecho todo este camino. Eso es lo que les quiere marcar este periodo de latencia. El corticoide encontró el receptor, se le pegó, eso es más o menos rápido. Pero para cada una de las acciones, yo tengo que tener la proteína si es un gen que fue inducido, o la falta de la proteína si era un gen que estaba siendo reprimido. Y cualquiera de esas dos cosas tarda un tiempo. Tiempo que dependiendo de cuál era el gen y la proteína involucrada puede ser minutos o puede ser de horas. ¿Se entiende esa idea? Más o menos. Periodo de latencia significa que hay un intervalo de tiempo entre que yo hago algo, unirme al receptor, y tengo su consecuencia, en este caso que aparezca la proteína. Hace un momentito estábamos hablando que los corticoides producían gluconeogénesis. ¿Sí? Sí. Gluconeogénesis es, por ejemplo, tomar alanina. ¿Se acuerdan de la alanina? ¿Qué cosa es? Un aminoácido. Es un aminoácido, exactamente. Tomar alanina y transformarlo en glucosa. O sea, es quemar un recurso importante para fabricar otra cosa que me está haciendo falta. ¿Sí? En vez de fabricar proteína, voy a fabricar glucosa porque me está haciendo falta, porque me está corriendo un oso a mitad del bosque, cosas por el estilo. Eso, el corticoide es el que se encarga de hacerlo, pero para pasar de la alanina a la glucosa me hace falta un proceso que se llama gluconeogénesis. Los corticoides lo que van a hacer es aumentar la cantidad de la enzima que está en el comienzo de ese proceso. Es una enzima que no vamos a poner el nombre, que es recontra largo, digamos, pero que es inducible por corticoides. El señor se dio cuenta que lo está corriendo el oso, fabrica el cortisol, lo cual tarda también un cierto tiempo, pasa a la circulación, llega, por ejemplo, al hígado, se mete en el hepatocito, se mete con el receptor en el núcleo del hepatocito y empieza a decir, golpeamos el gen que codifica a esa enzima para que se empiece a fabricar. Hasta que no tengo la enzima, no puedo fabricar glucosa a partir de la alanina. Y eso va a tardar minutos. Con lo cual, digamos, según el estado físico, a lo mejor le da el tiempo para salvarse del oso o no, digamos, pero claramente, digamos, no va a ser instantáneo. Va a haber otras cosas que van a ser más rápidas y va a haber otras cosas que van a ser más lentas. ¿Sí? Básicamente, hay algunos genes que son de respuesta más rápida que otras, hay algunos genes que tienen más estabilidad que otros, hay algunos genes que tienen un montón de propiedades distintas. O sea, siempre hay periodo de latencia, pero el periodo de latencia puede ser muy distinto para los distintos tipos de acciones y para los distintos tipos de células. No es lo mismo un hepatocito que un fibroblasto que una neurona. O sea, cada cual tiene su propio ritmo en función del tipo de función que tiene. Volvamos al esquema este. Dijimos, para que empiece a tener acción, o sea, para que empiece a ver la expresión de un gen determinado, tengo que tener la proteína. ¿Y cuánto tiempo va a durar esa acción? ¿Qué les parece? Y según es necesario, hasta que se combine con otra cosa, es una pregunta general. La pregunta general que en realidad se debería responder de otra manera a lo que están diciendo. Se expresa y tengo el pelo colorado, tengo los ojos celestes, o se expresa y en ese momento ¿Cuánto tiempo tenés el gen? necesito glucosa y... A ver, ¿cuánto tiempo tenés ese gen operando? ¿Cuánto tiempo tenés los ojos celestes? Para siempre, hasta que te... Para siempre. Toda la vida. ¿Cuánto tiempo vas a tener la enzima esa que produce gluconeogénesis? Mientras esté actuando. Claro, si no hay nada que la inhiba, si no hay nada que se le cruce. Pongo el corticoide, generé la enzima, saco el corticoide, desaparece la enzima. No tengo más. Hasta que se agote la enzima. Hasta que se agote, hasta que sea degradado, o sea, hasta que haya desaparecido.
O sea, lo que va a determinar cuánto tiempo dura la acción no es cuánto tiempo está el corticoide, sino cuánto tiempo está la proteína. Que es distinto, que puede ser totalmente diferente. Según el tipo de proteína que se haya inducido, puede ser que dure 5 minutos o que dure 30 días. 30 días no va a durar, digamos, porque que dure mucho más de 5 minutos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la duración de la acción va a depender fundamentalmente de cuánto tiempo dura la proteína que fue inducida o cuánto tiempo falta la proteína que fue reprimida. O sea, las diferentes acciones que están mediadas por diferentes proteínas codificadas en diferentes genes van a tener duraciones diferentes frente a una misma dosis del mismo corticoide. E incluso la misma proteína que se puede estar fabricando en tipos diferentes de tejidos, de acuerdo a cómo cada tejido se la saque de encima o la esté fabricando, va a ser la duración que va a tener en cada uno de ellos. Otra consecuencia importante de ese tipo de mecanismo de acción es que yo no puedo saber cuánto tengo de efecto del corticoide mirando en cada momento cuánto tengo del corticoide en el plasma, en la sangre. ¿Se acuerdan que habíamos visto al principio, todos estamos en las partes generalidades, que hablar de la relación entre la Y concentración... no, porque si la acción depende de las proteínas, voy a tener que ver qué tipo de proteína tengo en ese momento a disposición. Exactamente, es que en realidad son las proteínas que fueron Puede ver reguladas por cuál el es. corticoide, no es cualquier proteína, sino Corticoide no lo puedo. las que fueron reguladas. ¿Sí? Conclusión, no me sirve demasiado saber cuánto tengo ahora de corticoide para saber cuánto tengo de acción de corticoide en este momento. Y por supuesto puedo tener distintos tipos de ligandos del receptor que después vamos a hablar hacia el final, que no todos los corticoides terapéuticos tienen exactamente el mismo perfil de acciones. O sea, es un mecanismo bastante más complejo que el que estábamos viendo de los AINE, con un montón más de incertidumbres metidas en el medio. Así planteado, tendremos que analizar los diferentes tipos de acciones farmacológicas de los corticoides, que son un montón. Otras que aparece acá al final del esquemita, digamos, son en serio un montón. Pero la mayor parte de los pacientes que ustedes van a ver en el hospital, en general están recibiendo corticoides por algunas de estas 4 situaciones que aparece acá abajo. Y les remarco que estas son las acciones farmacológicas. O sea, acá nos hemos sacado de encima lo que era la terapia de reemplazo. ¿Sí? Están ordenadas nuevamente, como hicimos con la aspirina, en orden de el tipo de dosis que me hace falta para lograr cada uno de ellos. La acción que se consigue con un poco por arriba de lo fisiológico, o sea, todas estas requieren estar por arriba de lo fisiológico, pero no mucho, me va a producir la acción antiinflamatoria, que es la que más frecuentemente ustedes van a ver en pacientes que estén tratando. En la otra punta se encuentran 2 acciones que están en el mismo rango de dosis, que son la inmunosupresora y la acción citotóxica. Ambas son dosis muy altas y con, por lo tanto, una muy alta probabilidad de efectos adversos. Y lo que me queda en el medio es la acción antialérgica, que en realidad es discutible si es una acción separada o es una mezcla de cosas. Muchos de los pacientes alérgicos, en realidad lo que uno va a estar buscando es inhibir la inflamación gatillada por histamina con el corticoide, o sea, van a arreglarse con dosis antiinflamatorias. Pero una pequeña fracción de los pacientes alérgicos o con algunos trastornos inmunológicos sin llegar a estar inmunosuprimidos requieren dosis un poco más altas. O sea, esto estaría un poquito a mitad de camino dependiendo de qué tipo de alergia estén considerando. Normalmente lo que es alergia en patología podológica es relativamente poco relevante, así que no vamos a hacer mucho énfasis en eso, pero tengan idea que puede ser heterogéneo. ¿Qué cosas será otras? No las vamos a ver sistemáticamente, pero son un montón. Probablemente muchos de ustedes habrán escuchado que cuando una embarazada está con